La salud que necesitas para tu vida integral la encuentras aquí en la Clínica del Alma con el Dr. Maybeth Juárez. Clínica del Alma. A continuación, vamos a compartir nuestro estudio bíblico continuando con el tema Los atributos de Dios. Nos acompaña el Dr. Maybeth Juárez. Bendiciones este día domingo 12 de junio del año 2022 a todos nuestros radioescuchas. Le doy gracias a mi Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por todos nuestros oyentes del día de hoy, pidiéndole a nuestro Creador que la palabra que se imparta el día de hoy lleve muchos frutos a nuestra vida espiritual. Y estamos alegres, hermanos, que por todo el mundo el día de hoy se habla de nuestra fe. Este domingo terminaremos el tema Los atributos de Dios. Vamos a hacer un pequeño resumen y hablamos que un atributo es una cualidad o característica propia de una persona, especialmente algo que es parte esencial de su naturaleza. Y entonces hablamos de la santidad de Dios, la eternidad de Dios, la omnipotencia de Dios, la omnisciencia de Dios, el amor y la inmutabilidad. Si alguien no pudo oír los estudios anteriores, les invitamos a que puedan accesar a través de nuestras redes sociales. Y entonces el día de hoy vamos a terminar con el tema de la omnipresencia del Señor, recordando que es muy difícil que nuestra mente finita pueda entender a un ser infinito, pero que estamos haciendo el esfuerzo de tratar de conocer a Dios, a ese Dios que nos lo pintan un Dios débil, un Dios que no es como es Él realmente. Por eso estamos tocando este tema tan importante. Los ateos dicen, no hay Dios, y se plantan en eso, ¿verdad? Lo que no saben ellos es que, aunque ellos no lo reconozcan, tenemos Dios. Dios para creyentes y Dios para no creyentes. Lamentablemente ellos van a tener que enfrentar las consecuencias de verlo rechazado, porque Dios mandó a su Hijo Jesucristo no para condenarnos, sino para salvarnos. Y es por eso que muchas veces nosotros estamos pidiendo justicia. Justicia. Sí, va a haber, como hablamos el domingo pasado. Pero en este momento es un tiempo de gracia, un tiempo de invitación al conocimiento de nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a tratar de terminar este tema con el atributo que Dios es omnipresente. Bueno, entonces, ¿qué es omnipresencia? Eso significa que Dios está en todas partes siempre. No hay ningún lugar donde podamos escapar de su presencia. Él está siempre presente en todo lugar y en todo tiempo de la historia, en el pasado, en el presente, en el futuro. Él no está limitado por el espacio ni por el tiempo. No sé, Samuel, si te querés contarnos algún ejemplo de un personaje bíblico que no estaba muy consciente de que Dios era omnipresente. Jonás, que intentó huir y no obedecer el mandato que Dios le había dado, y según él se podía esconder en medio del mar o en un barco. No pudo estar escondido ni en el estómago del pez. Correcto. Imagínate. Salomón entendía muy bien este concepto. Él sabía que la presencia de Dios no se limitaba a un lugar específico. Él tenía la seguridad de que Dios estaba en todas partes y que ningún espacio lo podía contener. Si me haces el favor de leer Primera Reyes 8:27. ¿Pero es realmente posible que Dios habite en la tierra? Ni siquiera los cielos más altos pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Fíjate que, como hablamos, Salomón fue la persona más sabia que ha existido humanamente en este mundo. Y él bien entendía que era imposible que un templo pudiera contener la grandeza y omnipresencia del Señor. La gente piensa que Dios está únicamente en los templos, en los lugares sagrados, pero no es así.
Él está en todo lugar y lo ve todo. Esa es la omnipresencia de Dios. No podemos huir de la presencia de Dios. Y esto debe confrontarnos como hijos suyos. Dios está siempre con nosotros. Él no nos deja solos en ningún momento ni en ningún lugar. Podemos acudir a Él con completa confianza en todo momento y en medio de cualquier circunstancia. En el momento inclusive de tu muerte, Él está ahí, dándote ánimo en ese momento tan difícil que todos los humanos tendremos que enfrentar. Fíjate, Samuel, en el Salmo 139 encontramos versículos claves para poder entender la omnipresencia de Dios. Si fueras tan fino de poder leerme Salmo 139 del versículo 7 al 12. Jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, ahí estás tú. Si desciendo a la tumba, ahí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún ahí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Amén. Miren, hermanos, ese es nuestro Dios. Esa es una cualidad de nuestro Dios. Ya sea que tú estés haciendo algo malo o bueno, allí está Él. Hay otros versículos, si querés me haces favor de leer Jeremías 23, del 23 al 24, por favor. ¿Soy acaso Dios solo de cerca? Dice el Señor. No, al mismo tiempo estoy lejos. ¿Puede alguien esconderse de mí en algún lugar secreto? ¿Acaso no estoy en todas partes, en los cielos y en la tierra? Dice el Señor. Amén. Ahí se recuerdan, para ponernos en contexto, que esta es la revelación del Espíritu Santo del Padre. El Espíritu Santo nos está diciendo, así es su Dios. Leamos por favor Proverbios 15:3. Los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando tanto a los malos como a los buenos. Amén. El tiempo de la gracia, ¿verdad? Mateo 6:6, por favor. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Amén. Que sí, que esos momentos de intimidad, esos momentos donde nosotros adoramos su grandeza, pues a Él le agradan, ¿verdad? Porque nos mira en el secreto. Y para terminar vamos a leer Job 34:21. Dice, pues Dios observa cómo vive la gente, ve todo lo que ellos hacen. Amén. Hermanos, amigos, tenemos un Dios que es santo, que es eterno, que es omnipotente, que es omnisciente, que es un Dios de amor, es un Dios inmutable y es un Dios omnipresente. Ese es nuestro Dios y no le tengamos miedo. Acerquémonos a Él. No es un Dios que nos tenga que producir miedo. Es un Dios de amor, es un Dios que conoce nuestras debilidades, conoce nuestros puntos débiles y también conoce nuestras fortalezas. Correcto. De hecho, el versículo anterior que leímos de Mateo me hace pensar también de cómo Dios nos invita a que seamos honestos cuando oremos. Si de todos modos Él ya lo sabe. Cuando alguien intenta engañar a Dios, yo creo que ahí está el error del humano. Sí, hay que ser claros con Él y decirle, mira Señor, esta es mi debilidad, ayúdame, ¿verdad? Ayúdame a sobrellevarlo, ¿verdad? Y saber que Dios está en todos lados y nos mira. Hablábamos sobre la guerra de Ucrania, todas las atrocidades que ahí se están haciendo ahorita. Y la gente piensa, no pasa nada. Pero como dicen aún 1:3, lo leímos el domingo pasado, Dios no dará por inocente al culpable. Correcto. Y entonces Dios está en todos lados, Él nos mira, Él nos conoce y por eso era importante tocar este tema. Fíjate que Dios,
ha dejado leyes, mandamientos, preceptos, estatutos y decretos. Como decir, estas son las reglas del juego, ¿verdad? Como un partido de fútbol. Pues yo voy a tener tu uniforme, ya te doy tu lugar de tu posición, pero tienen que haber reglas del juego, ¿verdad? Y Dios ha dejado decretos con los cuales se rige el universo. Ahora, ¿qué es un decreto? Fíjate que un decreto es una resolución o decisión que toma una persona o un organismo con autoridad para ello. Pues un ejemplo, aquí en nuestro país hay decretos. Un ejemplo, el decreto para atacar el COVID-19, que lo tiene que dar el Congreso. Correcto. Y al final dice, por lo tanto se decreta que la persona que salga después de las 6 de la tarde y todo lo demás que lo vimos nosotros. Entonces, Dios da decretos, porque al final la autoridad del universo es Él. No hay nadie arriba de Él. Y entonces yo miramos, no sé si vos lo mirás en las redes, ahí en los canales de YouTube, gente decretando, ¿va? Yo les decreto que lo que les había robado no sé qué, y se apura, y apúrese porque a la cuenta de 5 ya no pueden ofrendar, y ya el decreto ya no está para ustedes. Eso es una afrenta con el Señor, no sé qué pensás vos. Es delicado. Hay un versículo que dice, cuidado con el que dice, Dios dijo cuando Dios no ha dicho nada. Y lo importante es que nosotros conozcamos los decretos a través de su palabra y no dichas por personas. Estamos hablando de los atributos, pero también vamos a tocar el tema ahorita de los decretos del Señor. Los decretos de Dios son cosas que Él ha dispuesto, son propósitos declarados por Dios desde la eternidad, de tal forma que Él conoce, ha organizado y ha orquestado desde siempre todo cuanto ha de ocurrir, ya sea eficazmente, esto implica que Él directamente hizo que ocurriera, o permitiéndolo. No podemos atribuir a Dios todo lo pecaminoso que existe en el mundo, pero Él sabía que iba a ocurrir y lo permitió con un solo propósito. Dios siempre lo ha sabido todo. A la luz de la palabra de Dios vamos a dar una mirada básica de los decretos de Dios que debemos de saber. Uno de ellos es que los decretos de Dios son eternos e inmutables. Los decretos del Señor fueron concebidos en la eternidad pasada y son inmutables, es decir, no cambian. Dios nunca cambia sus planes y ellos no pueden ser frustrados como enseña su palabra. Si me puedes hacer favor de leer Salmos 33:11. En la versión Nueva Traducción Viviente dice, pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre, sus propósitos nunca serán frustrados. Amén. Leamos Isaías 14, versículo 24. El Señor de los ejércitos celestiales hizo este juramento. Sucederá tal como yo lo tengo planeado. Será tal como lo he decidido. Así es, amén. No será como Putin lo planeó. Correcto. Es como Dios lo planeó desde la eternidad. Por eso los decretos de Dios son eternos e inmutables. Otra característica de los decretos de Dios es que Él decreta con completa libertad. Dios nunca ha tenido un pensamiento deficiente o incompleto. Por lo tanto, Él no tiene consejeros o personas que puedan mejorar sus ideas. Nadie es superior a Él. Si puedes favor de leernos Isaías 40:13. ¿Quién puede dar consejos al Espíritu del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo o instruirlo? Fíjate, Dios decreta con completa libertad. Tercero, los decretos de Dios son perfectos. La Biblia enseña que Dios es el Rey eterno, inmortal, único Dios. A Él sea la gloria, el honor por los siglos de los siglos. Amén. Si querés, me podés hacer favor de leer 1 Timoteo 1:17. Que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Él es el Rey eterno, el invencible, que nunca muere, solamente Él es Dios. Amén. Los decretos de Dios son perfectos. Muy bien, otra característica de los decretos de Dios es que Él puede hacer lo que le plazca.
Dios es el dueño de todos los reinos y se le dan a quien Él quiere, porque Él puede hacer lo que se le plazca. En Daniel 4 se nos habla de que Dios es el dueño de todos los reinos y Él se los da a quien Él quiere. Al reconocer esto, afirmamos la soberanía de Dios y su poder para hacer y cumplir todo lo que Él quiera. Por favor, leamos Daniel capítulo 4, versículo 35. Todos los hombres de la tierra no son nada comparados con Él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle, ¿por qué haces estas cosas? Dios hace lo que le plazca, le duela a quien le duela. Muy bien, otras características de los decretos de Dios es que Él decreta para su gloria. Dios nunca ha hecho ni hará algo que no sea para su gloria. La razón de esto es sencilla. La gloria de Dios representa lo que Él es. Lo que Él hace, lo hace para revelarse. Mientras más se revela, más se glorifica y más le conocemos y le amamos. Cuanto más le amamos, más disfrutamos de sus beneficios. ¿Cuál sería el problema entonces? Con que Dios quiera hacer todo para su gloria. A fin de cuentas, nosotros somos los beneficiados en esto. Correcto. No sé qué pensás de eso, Samuel. Muchas veces a los seres humanos, incluso dentro de la iglesia, se nos enseña que como somos hijos de un rey, hijos de un Dios, decretemos prosperidad, decretemos algo, y uno a veces cree este tipo de cosas y empezamos a buscar nuestra propia voluntad. Entonces yo creo que es importante conocer estos decretos de Dios, conocer cómo funciona lo espiritual, para que nosotros no estemos buscando hacer lo contrario de Dios sin necesariamente buscar un mal. Sí, porque fíjate, pues, vos no puedes hacerle a Dios una llave china ahí para que decrete a tu favor. Él decreta con libertad. Sus decretos son perfectos, aunque nosotros creamos que en este momento no. Y Él va a hacer lo que a Él le plazca. Porque Dios siempre va a buscar glorificarse en nuestras vidas. Que se haga su voluntad y no la de nosotros. Ahora fíjate vos que yo me doy cuenta mucho cantante ahora. Que no quiere darle la gloria a Dios, lo mencionan, pero soy yo. ¿No si te has dado cuenta de esa situación? Sí, es muy común ahora en la iglesia, no solo con cantantes, sino con predicadores tipo coach, conferencias motivacionales. O sea, hay un liderazgo que se ha perdido por esto, porque estamos quitándole la gloria a Dios. Y muchas veces no se hace en mal, o sea, eso me gustaría enfocarlo, que no se hace por maldad o por envidia o por celo o por orgullo, sino es algo que se va perdiendo al alejarnos de la presencia o de la palabra de Dios. Sí, muchas veces pecamos por falta de conocimiento. Correcto. Y todavía aún peor cuando la gente tiene imágenes, ¿verdad? Eso es todavía peor porque está compartiendo la gloria de Dios, ¿verdad? Otras de las características de los decretos de Dios es que todo ha sido decretado por Dios. Dios ha decretado la creación del universo. Si querés leemos Génesis 1:2. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Fíjate que Dios ha decretado las estaciones del año. Génesis 8:22. Mientras la tierra permanezca, habrá cultivos y cosechas, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Dios ha decretado los límites de las naciones y el lugar de la residencia del hombre. Hechos 17:26. De un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían, y determinó los límites de cada una. Amén. Dios ya decretó la duración de la vida humana. Job 14:5. Has determinado la duración de nuestra vida. Tú sabes cuántos meses viviremos, y no se nos concederá ni un minuto más. Amén. Dios ha decretado los gobernantes de las naciones. Leamos Romanos 13:1. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están ahí colocados por Dios. Amén. Todo lo que ocurre ha sido decretado por Dios.
ya sea eficazmente o permisivamente, como vimos al inicio, ya sea una bendición o una calamidad. Podemos leer, por favor, Lamentaciones 3, 37 y 38. Dice, ¿quién puede ordenar que algo suceda sin permiso del Señor? ¿No envía el Altísimo tanto calamidad como bien? Yo decreto, decreto, hermano, ¿va? El problema es que nos toca que desaprender. Correcto. Todo eso que nos han metido en un momento determinado, ¿verdad, hermanos? Todo lo que ocurre sobre la tierra lo ha determinado el Señor, ya sea un huracán, un terremoto, que se lleve a 200,000 personas en una catástrofe. De manera permisiva o activa, Dios decretó que sucedieran tales fenómenos. Aún los actos pecaminosos del hombre encajan, fíjate, dentro de los propósitos de Dios. El mayor ejemplo de eso es la crucifixión de su Hijo Jesús. Leamos Isaías 53:10. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Y fíjate que es Antiguo Testamento. Leamos por favor Hechos capítulo 4 versículos 27 y 28. De hecho, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad, pues Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo a quien tú ungiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano, de acuerdo con tu voluntad. Amén. ¿Qué más? ¿Qué más para poder explicar que todo ha sido decretado por Dios? De hecho, la misma salvación es Dios te ha permitido entender el mensaje de salvación. Correcto. Lo ha revelado. Muy bien. Otra de las características de los decretos del Señor es que Dios nunca es el autor del pecado. La Biblia no dice que de la boca del Altísimo sale tanto el pecado como lo que no es pecado. En cambio, lo que dice es que Dios orquesta tanto el bien como el mal de los hombres. La venta de José como esclavo fue altamente pecaminosa. Y peor aún, la crucifixión de su hijo. Pero Dios orquestó esto para conseguir exactamente lo que Él se proponía conseguir. Por favor, leamos Santiago capítulo 1, versículo 13. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Esto es crucial, entender que Dios nunca es el autor del pecado o que tienta a la gente a pecar. Lo dice claramente Santiago 1:13. Entre los decretos del Señor es que el hombre es responsable de sus actos. Dios es soberano y orquesta todo. Aún con esto, el hombre es responsable de sus actos. Por favor, puedes leer Santiago 1:14. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Es por eso que quienes crucificaron a Jesús, por ejemplo, son totalmente responsables de sus pecados, aunque todo eso haya ocurrido dentro de los planes soberanos de Dios para bien. Si querés, leemos Hechos capítulo 2 versículo 23. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado, con la ayuda de los gentiles. Sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Por eso hablamos al inicio de esta serie que es bien difícil que la mente finita entienda la mente infinita. Pero Él es soberano, Él hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere y las condiciones que Él quiere. Seas ateo o no, estás metido en el mismo canasto. La siguiente característica es que los decretos de Dios no hacen innecesaria la predicación. Muchos dicen que si Dios ha decretado y decidido todo, no tiene sentido que prediquemos. La verdad es que los decretos de Dios no hacen a la predicación innecesaria, ya que Él también ha decretado los instrumentos para llevar a cabo sus planes. Si querés, leemos Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él
si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se los diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen que hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Por lo tanto, en la soberanía de Dios, tenemos la responsabilidad de ir a las naciones a anunciar las buenas nuevas. Él ha decidido glorificarse así. Y gracias a Dios ahora por la tecnología, por las redes, por estos mecanismos de comunicación que podemos llegar realmente a todas las naciones que quieren oír el mensaje de la salvación. Y como último, en nuestra lista que tenemos de las características de los decretos, tenemos que entender que nuestra mente no comprende la sabiduría de Dios en su plenitud. Nuestra capacidad de entender a Dios es mínima, como lo podemos ver en Romanos 11, versículos 33 y 36, por favor. Qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos, pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que Él tenga que devolvérselo? Amén. Démosle gloria y honra al Señor por su grandeza. Esa sería mi conclusión final. Que la gloria sea para Él. Muy bien, hemos terminado este tema tan interesante que son los atributos de Dios y tocamos al final muy brevemente sus decretos. Así que hermanos, ojalá que ahora nuestra actitud hacia nuestro Creador sea diferente, sea una actitud de adoración, de una actitud de humildad, y que sepamos que tenemos un Dios maravilloso. Como es de costumbre, vamos a tener 2 oraciones. La primera va a ser dirigida al pueblo del Señor. Y hoy sí no vamos a decretar nada, ¿verdad? Y vamos a terminar con una oración para aquellas personas que todavía no sienten que es parte de esta grandeza de nuestro Señor. Vamos a invitarlos a que de una forma sencilla, pero con fe, puedan ser también llamados hijos, porque Dios tiene la humanidad. Con esto vamos a quedar. Dios para los que creen, también Dios para los que no creen, solo que el final será diferente. Vamos a orar. Con una actitud de adoración, vamos a inclinar nuestra cabeza. El que pueda postrarse, que se postre. Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, venimos el día de hoy como hijos tuyos, Padre, por adopción y por creación, adopción del programa de salvación de tu Hijo Jesucristo, que fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz, y que tú lo levantaste de los muertos y ahora está a la diestra tuya. Gracias, Padre, por hacernos entender que eres un Dios santo, eres un Dios eterno. Tú eres omnipotente, omnisciente, un Dios lleno de amor, tardo para la ira, grande en misericordia. Tú eres un Dios inmutable, un Dios omnipresente. Gracias, Señor, por revelarnos tu naturaleza y para acercarnos no con miedo, no con pavor, sino acercarnos confiados, que tú conoces nuestras debilidades, conoces nuestros pensamientos. Padre, esta mañana queremos pedirte perdón porque muchas veces nos hemos acercado hacia a ti con ligereza. No hemos podido entender tu grandeza, Padre. El día de hoy venimos, Padre, pidiéndote misericordia para nuestra vida. Que se haga tu voluntad y no la de nosotros, porque tus decretos son eternos, inmutables. Tú decretas con totalmente libertad. Tus decretos son perfectos, Padre. Tú haces lo que te plazca porque sabes
que será lo mejor para nosotros. Tú decretas para tu gloria, la gloria sea para siempre para ti, único Dios verdadero. Todo lo has decretado tú, el día, la noche, las estaciones del año, la creación del universo, la duración de nuestros días aquí en la tierra. Tú decretas quién gobierna y quién no. Tú decretas quién vive y quién no. Tú nunca has sido el autor del pecado ni tientas a la gente a pecar, porque nosotros los hombres somos responsables de nuestros actos y somos seducidos por nuestra propia pasión. Por eso te pedimos perdón, Señor, el día de hoy. Ayúdanos a llevar la predicación del Evangelio a toda criatura hasta lo último rincón de la tierra. Perdónanos porque nuestra mente es finita y no te entendemos. Perdónanos, Señor. Queremos hacer tu voluntad. Y esta mañana pedimos, Señor, por nuestros hermanos que están enfermos, para que tú, Señor, toques esas vidas para sanidad, Señor. Toques esas vidas, Señor, para consolación, que entendamos el propósito por cual tú nos estás haciendo pasar esta situación. Por los privados de libertad, Señor, que tengas misericordia por ellos y por sus familias, por los huérfanos, Señor, por las viudas. Toca nuestros corazones, que no sea el vecino, sino que seamos nosotros, Señor, tu pueblo, tocados por tu Espíritu para atender las necesidades de esas personas, porque ahí se resume el Evangelio, Padre. Te pedimos, Señor, por la gente de Ucrania, por tus iglesias que están allá representadas, por los soldados, Señor, que por una orden están matándose hermanos contra hermanos, Señor. Que tú, Señor, proveas la solución de ese problema conforme tu propósito. Te bendecimos, te alabamos. Permítenos, Señor, poder entender tu voluntad en nuestras vidas. Oramos esto, Señor, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Amén. Y si habrá una persona que quiere aceptar al Señor como su Salvador y tener ahora a un Dios todopoderoso, le invitamos a que repita la siguiente oración. Padre, yo vengo en el nombre de Jesús reconociendo que soy pecador. Reconozco que Jesús es tu Hijo, que murió en la cruz por mis pecados, derramó su sangre para mi libertad, que tú lo levantaste de los muertos y que ahora está a tu diestra. Yo lo acepto en mi corazón, lo hago Señor de mi vida, lo invito a pasar a mi alma y a tomar el control de mi vida. Lo acepto como Señor, lo confieso con mi boca para salvación. En el nombre de Jesús. Amén. La salud que necesitas para tu vida integral la encuentras aquí en la Clínica del Alma con el Dr. Maybeth Juárez. Clínica del Alma.